Saludos, Dios te bendiga. Mi nombre es Steven Toro Philhauer y te doy la bienvenida a mi canal SIA Christian Ministry. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante y poderoso que le puse por título Solo ten fe. Pero antes de continuar, queremos hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Padre Todopoderoso, te doy las gracias por la oportunidad que me das de poder impartir tu mensaje a las naciones. Te pido que seas tú, a través de mí, impartiendo esta palabra, y que la misma restaure corazones, que restaure vidas, y que a través de esta muchos puedan conocer el inmenso amor que tú tienes para con nosotros. Te pido que bendigas a cada una de las personas que escuchan este mensaje, y sea una palabra de poder y crecimiento. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, para comenzar, quiero que leamos un versículo bíblico porque quiero que estudiemos detenidamente lo que es la fe según lo podemos leer en la Biblia. Si buscamos en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, cuando leemos este versículo, hay varias palabras a las que yo quiero hacer énfasis. Por ejemplo, la palabra certeza. ¿Qué significa certeza? Significa tener el conocimiento seguro de que algo es o de que algo va a ser. Es la seguridad de que algo, sin la posibilidad de equivocarse, va a suceder. Además, tenemos la palabra convicción. ¿Qué significa convicción? Es pensar y actuar sobre una verdad. Hermano, es estar convencido de que algo es cierto o que algo sucederá sin tener algún tipo de duda. Con esto podemos entender que la fe es creer, es tener la seguridad de que Dios lo va a hacer. Es un proceso en el cual nosotros como cristianos eliminamos cualquier tipo de duda, cualquier tipo de miedo o de temor a lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas, sin importar el proceso o circunstancias por las cuales estemos pasando. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que tienen una fe inmensa. Por ejemplo, si vamos en Hebreos capítulo 11, versículo 4 en adelante, nos menciona varias personas que por su fe fueron bendecidos grandemente. Tenemos a Noé, que por su fe preparó el arca, en el cual su familia sería salva. Tenemos un Abraham que dejó todo atrás y salió sin saber a dónde iba, pero continuó caminando y habitó en la tierra como extranjero en búsqueda de la tierra prometida. ¿Y saben qué? Su fe fue aprobada por Dios. Además tenemos a Sara, que por la fe, siendo estéril y de edad avanzada, Sara tenía aproximadamente 90 años, recibió fuerza para concebir y dar a luz. ¿A quién? A su hijo Isaac. En la Biblia tenemos tantos ejemplos de lo que es fe, que es inmensamente enorme. Tenemos muchos, pero yo quiero hablar específicamente de dos sucesos bíblicos que nos muestra lo grande que es la fe en Dios. Primero, quiero que vayamos en la Biblia al libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 25 al 34. Y comenzamos leyendo el 25, que dice: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, esa palabra muy importante, ella había oído de Jesús, así
que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Esto es poderoso. Aquí tenemos una mujer que llevaba 12 años con una hemorragia de sangre continua. Hermano, esta mujer llevaba 12 años con un sagrado que no se le quitaba. Si buscamos más a fondo sobre esta mujer, nos dice la palabra que esta mujer había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido hacer nada para curarle. ¿Sabes lo que es eso? Ella gastó todo su dinero buscando una cura y no la consiguió. De solo imaginar que esta mujer con este sangrado por tanto tiempo, podemos entender que esto le tenía que tener como consecuencia muchas complicaciones para su salud. Yo me imagino que esta mujer posiblemente estaba cansada todo el tiempo, estaba débil prácticamente todo el tiempo, con un semblante agotador, pálido. La vida de esta mujer debió ser una muy difícil durante estos 12 años. Si buscamos en Levíticos, en el capítulo 15, nos habla sobre las impurezas físicas. En aquellos tiempos, cuando las mujeres estaban en sus días de periodo, o como se dice en la Biblia, de costumbre, ellas eran impuras durante el periodo de este tiempo. No solo eso, donde se acostaran para dormir o se sentaran, esas cosas también eran impuras y nadie las podía tocar, porque si las tocaban, eso los hacía inmundos. Y para las mujeres, luego de pasar este periodo, ellas tenían que esperar 7 días más para poder ser limpias. Hermano, imaginen a esta mujer que llevaba 12 años con este flujo de sangre. O sea, ante todo el mundo, esta mujer era catalogada como impura en todo momento. Nadie quería acercársele, nadie quería tocar nada que ella tocara. La catalogaban como inmunda. Cuando vemos con detenimiento lo que está pasando con esta mujer, vemos en el versículo 27 que dice que ella había oído de Jesús. O sea, esta mujer no conocía a Jesús, nunca lo había visto, pero sí había oído de las cosas que Jesús estaba haciendo en la vida de otras personas. O sea, por el oír, esta mujer comenzó a tener fe. Cuando seguimos leyendo la palabra, dice en Marcos 5, en el versículo 27, que esta mujer se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Y cuando continuamos leyendo, en el 28 dice, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. La fe de esta mujer era tan grande que ella pensaba que con tan solo tocar su túnica, ella quedaría sana. Ella no veía la necesidad de que Jesús la sanara de la misma manera que había sanado a otros. Ella tenía tanta fe en que sería sanada con tan solo tocar el borde de la túnica de Jesús, que buscó la manera de llegar a Jesús para tocar el borde de su túnica. Ahora
Ahora yo te pregunto, ¿a cuántos de nosotros se nos hace tan difícil buscar la manera de llegar a Jesús cuando lo tenemos tan cerca y no nos damos cuenta? La palabra nos dice en el versículo 29 que al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Hermanos, esta mujer fue sanada solo por tener fe. Solo la fe. Su fe fue el medio que la sanó completamente. Ella no procuró buscar a Jesús y pedirle que la sanara. Su fe fue tan grande que ella pensó que con tan solo tocar su túnica, ella sería sana. Hermanos, su fe fue el medio de la sanación. Pero esto no se queda aquí. Miren lo que sucede luego de que ella fue sanada. Jesús comenzó a preguntar quién lo había tocado. Y sus discípulos le dijeron que estaban en una gran multitud y que muchas personas lo estaban tocando. O sea, ellos querían hacer entender que era imposible saber quién había tocado a Jesús. Pero les digo una cosa, esta pregunta de Jesús tiene una enseñanza poderosa. Esta mujer, al ver lo que estaba sucediendo, le confesó a Jesús que ella lo había tocado. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. ¿Están escuchando, verdad? Tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. En ese preciso momento, Jesús le está dando una gran enseñanza de fe, no solo a sus discípulos, a todos los que allí estaban. En el momento en que esta mujer toca la túnica de Jesús, él sintió que de él salía poder sanador. Él sabía quién lo había tocado. Él sabía lo que estaba pasando. Pero él quería enseñarle a sus discípulos y a los que estaban presentes lo poderoso que es la fe. Hermano, Dios conoce tus problemas. Él conoce tu necesidad. Pero a veces nos sentamos a esperar que nuestras situaciones mejoren, pero dudamos de que Dios lo puede hacer. Si estás dudando que tu matrimonio se puede restaurar, pues no va a suceder. La duda va a imposibilitar que lo que Dios quiera hacer contigo se cumpla. Tú quieres que tu matrimonio crezca y se restaure, ten fe. Tú quieres que tu salud mejore, ten fe. Tú quieres que lo que Dios ha dicho que va a hacer con tu vida se cumpla, ten fe. La fe es la clave. Si buscamos en Hebreos capítulo 11, en el versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo voy a repetir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La misma palabra nos lo dice. Tenemos que tener fe que lo que Dios dijo que hará se cumplirá. La fe nos moverá a lugares que no pensamos estar nunca. Quiero hablarles ahora del segundo suceso bíblico que va relacionado con este día cuando estaba sucediendo lo de esta mujer. Este suceso bíblico del que quiero hablar lo encontramos también en Marcos en el capítulo 5, pero vamos a comenzar desde el versículo 22 y 23, que dice: entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Hermano, aquí estamos viendo un líder de una sinagoga local que se encontraba en la ciudad de Capernaum, en una riviera norte del mar de Galilea. Jairo. Jairo había oído, escuchen esto, oído hablar mucho sobre Jesús
y de los milagros que Jesús había realizado. Aquí tenemos otra persona que había oído hablar de Jesús y decide poner su fe en Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo nuestra fe en Jesús? Pues miren lo que sucede. Luego que Jairo le ruega a Jesús que fuera a su casa, es que sucede lo que estuvimos hablando sobre la mujer del flujo de sangre. Ahí, al principio del mensaje. Bueno, luego que sucede lo de esta mujer y Jesús le dice a ella, ve en paz, es que vienen unas personas que se encontraban en casa de Jairo. ¿Para qué vienen estas personas? Estas personas vienen para darle la noticia de que su hija había muerto y decirle que no molestara más al maestro, que no molestara más a Jesús. Pero aquí es que sucede algo bien impresionante. Nuevamente, Jesús le demuestra a todos que la fe es muy importante y le dice a Jairo, no temas, cree solamente. ¿Qué dijo él? No temas, cree solamente. Cuando comenzamos a hablar sobre este tema, yo les indiqué que la fe era creer, que le está diciendo Jesús a Jairo que crea. Yo les indiqué que la fe era creer, que era tener la seguridad de que Dios lo puede hacer. ¿Y qué le dice Jesús a Jairo? No temas, cree solamente. Allí Jesús le está confirmando a Jairo que tenga fe y que crea que su hija será sanada. Hermanos, tenemos que tener seguridad de que cuando caminamos de la mano de Dios y hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, todo será cumplido en el propósito y el tiempo de Dios. ¿Qué sucede luego? Cuando Jesús llega a casa de Jairo, él se encontró con unas personas que estaban llorando por la muerte de esta niña. Porque estas personas ya daban por muerta a esta niña y para ellos no había nada que hacer. Cuando Jesús ve a estas personas, los ve de esta manera, viene y les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Hermano, en esa casa habían personas que no tenían nada de fe que el milagro podía ocurrir. Pero tenemos un Jairo. ¿Cuántos quieren ser un Jairo? Yo quiero ser un Jairo. Yo quiero tener fe, una fe grande, inmensa. Tenemos un Jairo que tiene una fe inmensa en el poder sanador de Jesús. Según podemos leer en la palabra, Jesús sacó de la casa a todos los que no tenían fe. Hermano, estas palabras, estas personas que estaban llorando allí, la palabra nos dice que estas personas se estaban burlando de Jesús. O sea, se estaban burlando del maestro. Hermano, procura que tu fe siempre esté activa. Cultiva tu fe en Cristo y aprende a depender de Él. ¿Saben lo que pasó con la hija de Jairo? Jesús le dijo, levántate. Y la niña se levantó y comenzó a caminar. La fe, hermanos, es bien poderosa y nos da la oportunidad de crecer de muchas maneras como cristianos y de lograr muchas cosas. Si buscamos en Mateo también, en capítulo 17, tenemos a los discípulos de Jesús que a ellos le trajeron un endemoniado y ellos no pudieron sanarlo. La persona que trajo este endemoniado se lo trajo a Jesús para que Él lo sanara. Jesús reprendió al demonio y sana a este muchacho. ¿Y qué pasa con los discípulos? Ellos le preguntan a Jesús, ¿por qué ellos no pudieron hacerlo? Si leemos el versículo 20 de este capítulo, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará.
y nada os será imposible. Hermanos, el mismo Jesús nos dice que para el que tiene fe, nada es imposible. Nos dice que tenemos que tener fe. Él nos habla de las cosas que podemos ser capaces al tener fe. A veces yo me pregunto, ¿por qué se nos hace tan difícil cultivar la fe? Es que tenemos tantos ejemplos en la Biblia de lo importante de la fe, pero a veces lo pasamos por alto. Si buscamos en Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que meternos más en la palabra. Tenemos que instruirnos de conocimiento bíblico para poder ser capaces de desarrollar y cultivar nuestra fe. La respuesta para todos nuestros problemas se encuentra en la Biblia. Tenemos que creer que con Dios todo es posible. Hermanos, con Dios todo es posible. Quiero que entiendas algo. Tenemos que ser muy cuidadosos en qué o en quién depositamos nuestra fe. No te vayas a confundir y pensar que poner tu fe en las cosas del mundo va de la mano de Dios. Eso no es así. Recuerda, las cosas del mundo son, y las cosas del reino de Dios son. Que nuestros pensamientos y deseos estén conforme a la voluntad divina de Dios. Tú que me escuchas, tú que me escuchas, si estás pasando por un momento difícil, entrégale todas tus cargas a Dios, que Él cuidará de ti. Solo ten fe. Cuando pienses que Dios se ha olvidado, no desesperes. Pues Dios está obrando en tu vida. Solo tienes que esperar el momento perfecto de Dios. Hermano, tenemos que ser rectos y fortalecer nuestra fe. Tenemos que ser rectos y seguir los mandatos que Dios ha establecido. Muchas personas creen que ya no tenemos que obedecer los mandatos establecidos por Dios. Y eso no es correcto. Nuestra fe tiene que estar centrada en Dios, y para lograr eso tenemos que caminar junto a Él. Tenemos que estar confiados de su gran poder. Aunque en algunos momentos no entendemos el por qué suceden las cosas, no desmayes. Y sigue confiando en que algún propósito más grande hay con lo que está pasando en tu vida. Para concluir con este mensaje, quiero exhortarles a ejercitar su fe para que crezca y se fortalezca grandemente. Pon tu confianza en Dios. Pon tus problemas en Dios. Pon tus necesidades, tus cargas, tus deseos y tus preocupaciones en Dios. Y ten fe en que Él obrará y trabajará para bendecir tu vida. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando depositamos nuestra fe en Dios, todo es posible. Quiero recordarles que mi familia y este servidor nos congregamos todos los domingos en la iglesia Casa de Gracia con nuestra pastora Sonia Marroni. Nuestra iglesia está situada en Spanaway, Washington. En la descripción del video podrán encontrar la dirección, o a través de la página de Facebook Casa de Gracia Cuadrangular. Nos congregamos todos los domingos a partir de la 1 de la tarde. Te invito que si aún no tienes un lugar donde congregarte, nos acompañes en Iglesia Casa de Gracia para que seas partícipe de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Y recuerda, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y le des un clic a la campanita para que puedas obtener notificaciones sobre nuestro contenido. Dios les bendiga mucho y será hasta el próximo video.